Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Espinosa. Soy estudiante de la carrera en Ciencias de la Comunicación a Distancia. En la asignatura de Teorías de la Comunicación 2 hablaremos un poco sobre la mediación de los medios en la comunicación. La teoría de la mediación social ofrece el estudio de la producción, transmisión y utilización de la cultura, esto a partir del análisis de los modelos culturales y de sus funciones. Estudios que son necesarios cuando la cultura se utiliza como procedimiento de dominación. Esto ocurre en una sociedad que destruye las señas de identidad de otra sociedad o en los procesos de control social, cada vez que se propone una visión preestablecida del mundo para influir sobre la conciencia de las personas. Las mediaciones con las que los medios de comunicación de masas intervienen en la presentación del cambio social va enfocada a las clases de mediaciones propias de los medios de comunicación de masas. Esto quiere decir que el hacer de los medios depende del cambio social en dos sentidos, funcionalmente e institucionalmente. Al decir funcionalmente nos referimos a la presión de lo que ocurre y reclama de los medios de comunicación en masas, la cesión de un proceso sociopolítico. Funcionalmente, los medios se ocupan de identificar el cambio del entorno, mientras que institucionalmente la transformación del entorno social establece relaciones nuevas entre sistema social y sistema de comunicación, por lo cual también desplaza a cada medio de su posición social. Institucionalmente, la supervivencia de cada medio se identifica con el rumbo que marcan los cambios sociales. Existen algunos conflictos que interfieren en estos datos. El conflicto entre el cambio del acontecer y la reproducción de las normas sociales que reclama una mediación cognitiva, así como el conflicto entre la apertura del medio al acontecer imprevisto y su cerramiento en una forma comunicativa que pide una mediación estructural. Mientras que la mediación cognitiva de los medios de comunicación opera sobre los relatos, ofreciendo a las audiencias modelos de representación del mundo, y la mediación estructural de los medios que opera sobre los soportes, ofreciendo a las audiencias modelos de reproducción de comunicación. La mediación cognitiva ofrece seguridad por el recurso a la reiteración de datos de referencias familiares en el relato de lo que ocurre, en tanto que la mediación estructural ofrece seguridad por el recurso a la repetición de las formas estables del relato. Podemos ver que dentro de las mediaciones existentes entre el acontecer y su conocimiento por la vía comunicativa, podemos conocer que media la comunicación de cada uno de los actores egos de la comunicación, ya que los comunicantes que tienen personalmente a su cargo la iniciativa de la información, se controla la comunicación en cada uno de los interventores que pueden determinar la producción comunicativa del ego. Media cognitivamente el medio, ya que las características expresivas de los datos de referencia que difunden las cuales son distintas según sea la naturaleza tecnológica del medio. Media estructuralmente el medio, donde unos incluyen la información a propósito, donde al receptor se le va a ofrecer y se le va a producir de uno o de otros datos de referencia entre el indefinido repertorio de posibles aspectos. El análisis de las mediaciones que se interponen entre lo que acontece y no acontece y la representación que el receptor elabora, resulta que la mediación cognitiva y estructural en los MCM son los análisis teóricos precedentes a partir de los cuales es posible diseñar unas metodologías para investigar la mediación, como podemos ver en la imagen de a continuación. Existe un diseño del análisis de la mitificación o media cognitiva, donde la imaginación del investigador puede inventar diferentes modelos, donde los datos de referencia mencionan o determinan los sujetos concernidos de una forma u otra por el acontecer, tal cual lo veremos en la siguiente imagen. Dentro del diseño del análisis de la ritualización, encontramos que las expresiones son diferenciables según la naturaleza del medio. En la prensa encontramos que se pueden consistir textos escritos o imágenes fijas, se mide el espacio destinado y se comprueba la ubicación del relato, mientras que en la televisión las expresiones pueden manifestarse en imágenes sincrónicas respecto al acontecer o diacrónicas estáticas o dinámicas. Se mide el tiempo, la posición horaria es discriminada en función de la composición de las aclaraciones y las audiencias, y esas serían las posibles áreas del análisis.
Por último, nos encontramos con el diseño de análisis de la participación del medio en la selección del acontecer público, y estos son los productos con los que se trabaja, siendo el acontecer público la noticia que dan los medios de comunicación, lo que hoy sería la actualidad. Se comprende entonces que el MCM tiene un trabajo existente con una gran independencia entre la producción del acontecer público y las tareas de mitificación y ritualización. Todo esto que hemos leído nos hace retomar este ejemplo de la protesta de los ciudadanos en contra de la privatización del agua aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro. En días pasados se llevó a cabo una manifestación que en teoría debería de ser pacífica, sin embargo, las autoridades consideraron que era necesario y urgente que llegaran la policía y los antimotines para disuadir la manifestación, de tal manera que no hubo una comunicación como tal entre ambas partes y se llegó a la agresión y a la violencia física, violencia hacia mujeres indígenas y violencia hacia adultos mayores. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hubo una comunicación directa, no hubo una comunicación abierta y que pues bueno, aquí está en juego la economía política, la economía de la ciudad y los intereses pues políticos de quienes nos están representando. Este sería el acontecimiento de importancia actual que podríamos poner como ejemplo, ya que diversos medios de comunicación difundieron las imágenes fijas como fotografías, al igual como videos que estuvieron circulando por muchos días, aún a la fecha en redes sociales. A manera de conclusión, recordemos que la teoría de las mediaciones como modelo teórico con bases epistemológicas diferentes a los paradigmas clásicos de la comunicación propone estudiar los procesos de comunicación partiendo de algunos principios. Es así como llegamos al final de esta actividad de Teorías de la Comunicación 2 con el tema Teorías de las Mediaciones. Mi nombre es Nancy Espinosa, estudiante del tercer semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación a Distancia. Gracias.